reflexiones en el camino, meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 24 de febrero. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Tito capítulo 2 versículos 7 al 8. Leyendo Tito en pleno siglo XXI. En esta epístola hay un hilo conductor desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, pasando por la magna obra del Señor en la cruz para salvarnos y por el tiempo en el que vivió Tito y en el que vivimos nosotros. La manera como nos comportamos después de la conversión debe corresponder a la elección de la que fuimos objeto, al conocimiento de la verdad que es según la piedad y a la esperanza que tenemos. Tito capítulo 1 versículos 1, 2. Nuestra conducta visible debe reflejar las realidades espirituales invisibles, tanto dentro de la iglesia como fuera. Un aspecto fundamental para un comportamiento piadoso en la congregación es la autoridad de Dios, delegada en hermanos con una vida ejemplar, ancianos u obispos. La autoridad espiritual no viene por los títulos, sino por la vida piadosa. Tito, aunque era joven, gracias a su ejemplo, podía enseñar con toda autoridad. Tito capítulo 2 versículos 7-15 y hablar con firmeza. Capítulo 3 versículo 8. Los ancianos, puesto que retienen la palabra fiel, pueden exhortar. Capítulo 1 versículo 9. Las ancianas con una vida piadosa pueden enseñar a las mujeres jóvenes. Capítulo 2 versículos 4 al 5. Aún en medio de una sociedad difícil como la de Creta, capítulo 1 versículo 12, era posible seguir estas instrucciones para que la congregación fuera saludable. Los mismos principios valen para nosotros hoy. Una razón que nos hace ver la necesidad de autoridad en una asamblea local es la aparición de personas que hacen mucho daño. Capítulo 1 versículos 10 al 16. Era necesario reprenderlos duramente. Además, había que taparles la boca, puesto que traían enseñanzas ajenas a la palabra. Esa situación la vivimos nosotros hoy, y se ha multiplicado en el mundo hiperconectado en el que vivimos. Las fábulas judaicas también se multiplican, al igual que las cuestiones necias, contenciones y discusiones. Capítulo 3, versículo 9. Hay una necesidad enorme de estudiar bien las Escrituras para detectar rápidamente el error y el desvío, y para saber cómo actuar. Capítulo 2, versículos 7 al 8. Otro tema importante que se presenta en Tito es las buenas obras de los salvos. Esa expresión aparece 6 veces en esta corta epístola. No nos pueden salvar, capítulo 3, versículo 5, pero sí debemos ocuparnos en ellas después de ser salvos. El Señor nos redimió y está purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Capítulo 2, versículo 14. Un pueblo que en su manera de vivir con los de fuera adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 10. Como casos concretos para vivir de esta manera, se nos dan instrucciones para los jóvenes.
capítulo 2, versículos 6 al 8, y para los siervos, capítulo 2, versículos 9 al 10. Además, habla a todos en cuanto a su comportamiento con los gobernantes, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, con las salutaciones finales, el autor fomenta el amor práctico entre los creyentes, cosa también muy necesaria hoy en día.